Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Cruz. El día de hoy quiero platicarte un poquito sobre la pérdida auditiva neurosensorial súbita. ¿Qué es esto? Es la pérdida repentina de la audición. Es una disminución de tu audición ya sea en uno o en los dos oídos. Generalmente es en uno. Y esto puede ocurrir durante el día, durante la noche, en un evento, en cualquier momento, en el momento menos pensado puede suceder. No se conoce con exactitud la causa de ello. Lo que sí te puedo decir es que es un suceso que es de difícil asimilación para la persona que lo ha padecido. Así que si tú tienes un conocido, un familiar que ha presentado esta situación, intenta comprenderlo, porque créeme que para las personas que han tenido una pérdida súbita es tan traumático como perder cualquier otra parte del cuerpo. Quizás una sordera súbita no se ve físicamente, no la podemos ver como cuando pierdes un dedo, cuando pierdes una pierna, discúlpame la comparación, pero es así de complicado de asimilar. Y te lo platico porque yo lo viví. Personalmente yo viví una sordera súbita. Bueno, al ser algo que no se ve visiblemente, es difícil que las personas que están en tu entorno comprendan exactamente qué es. Pero bueno, yo te lo voy a platicar desde mi experiencia, no desde lo que te dicen los doctores, porque muchas veces el doctor te dice una cosa y nosotros como pacientes sentimos otra. Te lo voy a platicar desde mi experiencia. Bueno, a mí me ocurrió de esta manera y ojalá que más adelante los demás puedan dejar aquí sus comentarios y decirnos de qué manera ocurrió con ellos. En fin, bueno, yo estaba dormida, era de noche, y más o menos como a las 2 de la mañana escuché un pip. Me despertó y lo seguí escuchando, pero no hice mucho caso porque tú sabes que de vez en cuando escuchamos pitidos, específicamente cuando estamos en situaciones de estrés. En ese momento yo estaba pasando una situación de estrés y pensé que era por el mismo estrés. Me dormí. Durante ese periodo que yo intenté dormir, empecé a escuchar el, un ruido, los sonidos un poco más fuertes. Y cuando digo sonidos me refiero al ruido que hace el colchón. O sea, ese ruido del movimiento que uno tiene en el colchón, yo lo escuchaba fuerte. Pero igual intenté dormir, no pasaba nada, intenté dormir, nunca pensé que fuera una pérdida súbita. Entonces, ¿qué ocurre? Al día siguiente yo me levanto a preparar el desayuno. Y cuando vienen mis hijos, mi esposo, e intentan hablar conmigo, a mí sus voces se me revuelven y me siento confundida y me siento como sorda, pero de ese tipo de sorda como cuando se te mete el agua dentro de los oídos y que te sientes como hueca, como sorda, como aturdida. Entonces, bueno, lo dejé pasar. Dije, no pasa nada. Quizás aún tengo sueño. No sé qué me imaginé en ese momento. Pero dejé pasar el tiempo. Los minutos corrían. Yo me sentía así como confundida, pero no sabía exactamente qué era. Para no hacerte el cuento tan largo, al cabo de 2 horas estaba en una reunión. Yo soy profesora y estaba en una reunión de profesores. Entonces, tenía que levantarme a firmar unas hojas y caminar como 10 metros. En el momento en el que yo me levanto a caminar esos 10 metros para ir a firmar, me empiezo a marear y empiezo a caminar como borracha, así como una borrachita. Empiezo a caminar y yo no sé si caminaba realmente como borracha o mi mente me hacía pensar que estaba caminando como borracha. Poco después, fue cuando por primera vez yo escuché la palabra vértigo. Entonces a mí me entró vértigo en ese momento.
¿Qué ocurrió después? No me hice el valor de ir a firmar, regresé y me senté en el lugar donde yo estaba. Y las personas que estaban cerca de mí hablaban, pero yo no les entendía nada. Escuchaba todo así como las voces muy fuertes y al mismo tiempo revueltas, como esos videos que te ponen de repente que muchas voces y se escuchan así, justamente así, todo revuelto. Y entonces me empiezo a asustar porque mi mareo empieza como a subir, me empiezo a sentir muy agitada y entonces empiezo a sentir que mi cara se quiere así como ir de lado, ¿no? Fue cuando yo tomo la decisión de levantarme como puedo, voy con la doctora, con una doctora que tiene su consultorio cerca, y cuando llego, ella me dice, ¿tiene vértigo? Ok, así pasa. Me fui caminando a mi casa, yo ya no pude entrar a esa reunión más. Y no te miento, pero en lo que yo salí de ese consultorio y que llegué a mi casa, transcurrieron 8 minutos. Esos 8 minutos fueron suficientes para vivir un verdadero infierno. El vértigo aumentó, fue bastante fuerte. Yo me chocaba entre la pared y los autos porque no lograba tener equilibrio con mi cuerpo. Pasé cerca de un lugar donde hacen tabiques. El ruido de las máquinas bloqueras, de esas que hacen los blogs, es intenso. Pues yo lo escuchaba horrible. Ese sonido en verdad me taladraba el oído. Crucé una carretera, porque para llegar a mi casa tengo que cruzar una carretera. Caminando, te estoy hablando de que yo no manejo, así que yo me fui caminando. Crucé una carretera y no te miento, pero se me hizo eterno el tiempo en que yo crucé la carretera y llegué del otro lado. Caminé por una terracería, porque mi casa está rumbo a una terracería. Y no es mucho, son 100, 200 metros, pero fueron suficientes para que yo entrara en pánico. Llegué a mi casa, arrastrándome casi y tocando la puerta y gritando, ábranme, ábranme, ábranme. Salen mis hijos, muy asustados, viendo qué era lo que ocurría, y yo estaba en pánico. Fue la primera vez que tuve un ataque de pánico. No sabía qué estaba sucediendo, no sabía qué sucedía, porque estaba mareada, porque escuchaba los ruidos tan fuertes, porque al mismo tiempo me sentía sorda, porque estaba tan desesperada, porque tenía ese vértigo endemoniado. Yo me sentía fatal. Ha sido la peor experiencia de mi vida. Y bueno, me llevan al doctor, me estabilizan un poco, el mareo, el vértigo, y pasan 3 días. Y todo iba sobre el vértigo, sobre el síntoma más notorio en ese tiempo, en esos 3 días fue el vértigo. Cuando voy con el otorrino y me hacen la primera audiometría, me dicen, usted tuvo una sordera súbita neurosensorial. Yo no sabía que la sordera súbita existía. En verdad, me fui para atrás. Bueno, literalmente, ¿verdad? Porque yo me iba para todos lados porque tenía vértigo, así que, pues, me sorprendió mucho. Y yo me preguntaba, bueno, pero pues se va a quitar, ¿no? No, no se va a quitar. La sordera súbita permanece. En ese momento yo no lo asimilaba y no entendía bien a bien lo que era una sordera súbita. Hoy en día podemos decir que ese hecho que te acabo de contar para mí fue muy traumático. Fue un verdadero trauma porque generalmente uno tiene el sentido de la audición perfecto. Puedes escuchar todo, puedes escuchar cada sonido, puedes disfrutar de la naturaleza, puedes escuchar las voces claritas y nítidas de tus familiares, puedes escuchar, disfrutar los sonidos de una canción, de un instrumento musical, el sonido de la voz de tus hijos, de tus seres queridos. Y hasta ese tiempo yo no era consciente de eso. Soy consciente de eso ahora, de todo lo que tuve, de cómo mi sentido del oído fue tan importante y yo no le di esa importancia. Y hoy en día, que yo solamente escucho con mi lado izquierdo, me doy cuenta que nunca le di el valor
a mi sentido de la audición. Y bueno, más adelante te seguiré contando porque aún hay más. Esto es muy poquito de lo que yo viví en ese primer día de pérdida auditiva neurosensorial. Muy importante. En verdad, si tienes un amigo, un conocido, un familiar, o eres tú el que tiene una pérdida auditiva, intenta apoyarte en tus seres queridos. Y tú, si tienes el familiar o el amigo o el ser querido con esta situación, apóyalo. Apóyalo porque la pérdida auditiva conlleva un duelo. Y es importante ir de la mano con alguien para superar este duelo y que no caigas en depresión, en ansiedad, como me ocurrió a mí. Bueno, gracias.